Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos al curso de Java en su clase número 18. Y el día de ahora vamos a ver lo que son las excepciones. Una excepción tal viene siendo como un if especial. Y según lo que dice la teoría, que una excepción se da porque en algún momento el programa podría ocasionar ciertos problemas a la hora de interpretar ciertos datos o a la hora de hacer digamos intercambios con algún elemento o interactuar con alguna clase podría provocar también un error, o simplemente porque el usuario no ha hecho una buena utilización de los formularios o de la consola, dependiendo si está trabajando con dicha o con un formulario en sí. Entonces los creadores de Java pensaron en que el usuario como tal puede cometer estos errores y es comprensible de que lo pueda cometer porque nadie es totalmente perfecto. Entonces, y ya que también los programadores podemos cometer errores a la hora de crear o hacer que se ejecuten ciertas pero ciertas características, ciertas normas, ciertas validaciones o incluso ejecuciones de algún procedimiento, se puedan dar a crear situaciones en las que pueden provocar errores. Por lo tanto, estos creadores crearon una sección, se podría decirse, una condicional especial, se podría incluso definirse como las excepciones. Una excepción está compuesta por una estructura similar a la del if, con la diferencia en que es en la sección de donde podríamos decir que vale else, es donde se define si hay o no hay un error, o sea, ahí es donde va la condición. Entonces, aquí vamos a ver tres palabras nuevas para nuestro vocabulario de palabras reservadas que no podemos ocupar para nombres y para nombres de tanto variables constantes y procedimientos. Entonces, la sección try se define como el bloque donde iría en el caso de que no hubiese error. O sea, que aquí el try va a colocar uno el código como en el caso más perfecto, que el usuario nunca se va a cometer un error y nunca van a ocurrir errores habidos por haber en el transcurso de ejecución del código. En el catch va a ir definido el error que se ha cometido y un mensaje o una característica de lo que va a suceder si es que acaso hubiese un error y qué tipo de error puede ser. Y el finally se define como el segmento de bloque que se va a ejecutar sí o sí dependiendo de las condiciones tanto del try como el catch. ¿Es necesario que todas las excepciones tengan el final? No todas las excepciones se pueden definir con un finally, pero no está de más definirlo, pero por cuestiones de cultura y de ejecución se define que se puede o no se puede ocupar. Esa ya es definición de cada quien, por si en algún futuro quieren agregarle una excepción extra.
cómo es realmente la estructura de la excepción. Entonces así, en el try ponemos todo el bloque de instrucciones que vamos a ocupar para la ejecución del programa en el mejor de los casos, pero si en algún momento de este bloque hay la pauta de que podamos crear un error y sabemos cuál es el código de esa excepción y se define desde la siguiente manera: intenta hacer este bloque. Entonces hay un error, se ocurrió una excepción en este código. Sí, entonces si ocurrió un error, entonces captúrame ese error y haceme tal cosa. Mándame un mensaje de error, redirigime al principio con un mensaje de texto propiamente dicho y continúa con lo que nosotros normalmente decimos bloque de conclusión, pero no es necesario que pueda haber, o sea, no es necesario que esté, pero por definición normalmente se coloca. Pero si no hay excepciones, o sea, si el bloque que nosotros hemos puesto en el try no tiene ningún error a la hora de ejecutarse, entonces me dice que no tiene error, entonces hace la instrucción if finally. Por lo tanto, es como un if, pero viene siendo más que todo, no es como o sea, se comporta como un if, pero es más que todo es un filtro. Pero si definimos de que hay que colocar aquí en esta decisión el código de generales de excepción, entonces ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son esas excepciones que hay que definir? Java crea estas posibles excepciones a la hora de cometer algún error, algún posible fallo, y establece esta tabla de errores que se comportan de padre a hija o que llevan uno con respecto a otro. Casi todas son, se podría decir, consecutivas con respecto a estas cuatro principales, que pueden ser memoria de falta de memoria, falta de sobreescritura, o sea, sobreescritura de algún proceso, error de rutinas y excepciones de entrada y salida, problemas aritméticos como la raíz cuadrada de números impares, división de cero, ¿cómo se llama? Matrices que que se colocan, ¿cómo se llama? Atributos fuera del rango y cosas así. Entonces, y hay más, o sea, aquí solo estoy dando un ejemplo más o menos de lo que está ocurriendo. Entonces he preparado un pequeño ejercicio donde aquí simplemente pedimos un número por medio del teclado y calculamos un número cuadrado, y el número es un número entero. Entonces a la hora de ejecutar, aquí nos pide un número. Cosas sencillas, me está pidiendo el número, entonces yo digo pongo el 2. Vamos a extender esto aquí un poquito para tener más espacio de vista, y me dice que el cuadrado del número 2 es 4. ¿Está bien? No hay ningún problema, no hay ningún error. Pero ¿qué pasa si yo como usuario no escribo un número? ¿Qué pasaría si yo en vez de un número ponga hola?
Entonces aquí me está mandando un error. Me dice comando de ejecución fallido. Se creó una excepción en el hilo del main. ¿Y cuál es esa excepción? Es esta. Se ocurrió una excepción de entrada de fallo de, ¿cómo se llama?, de tipo, de coincidencia. Entonces, para que este programa no falle o no llegase a fallar a la hora de colocar, en vez de un número, una palabra o una frase o una letra o algo que no sea distinto, tenemos que manipular esta excepción. Entonces nosotros venimos y capturamos esta excepción. Esto es válido para cuando estamos en ejecución, cuando estamos trabajando con respecto a la parte de pruebas. Cuando estamos haciendo varias pruebas con el programa, a la hora de estar tipeando código, nos podemos encontrar con este detalle. Entonces, para poder modificar este código y para que funcione bien, tenemos que definir lo siguiente, que dijimos que el formato era try catch. Entonces el formato va así, de la siguiente forma: try catch paréntesis y pero aquí adentro del try tendría que ir nuestro código como si no ocurriera ningún error. Entonces vamos a trasladarlo aquí. Correcto. Y el catch es el error como tal, ¿va? Entonces aquí ponemos out, pongamos el valor debe ser un número entero. Vamos a ver, ingresado debe ser un número entero. Entonces aquí lo que me está pidiendo es que yo coloque, el error que me está pidiendo es que yo coloque el error que me está dando. Aquí me está pidiendo un detalle. Me está pidiendo que mande a llamar el importe de la excepción de input math mission, pero me da un error también. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el error que me está dando aquí?
¿Qué error que me está dando aquí? A ver. Permítame. Bueno, disculpe el corte. Ahorita hemos colocado así el error, teníamos un pequeño error y el error era que me faltaba una C aquí. Entonces, el bloque quedaría así. Esta input missile exception, pero captura de que si en algún momento que nosotros capturemos aquí, captura de que nosotros cometemos algún error de que intentamos colar un texto o algo que no sea, que no tenga espacio del tipo entero, el catch nos va a capturar esto y nos tiene que mostrar este valor. El valor ingresado debe ser un punto entero. Vamos a probar cómo es que nos funciona esto con las nuevas correcciones. Hemos definido de que si escribo un número aquí me va a funcionar. Está muy bien, el 16 el cuadrado de 4. Pero ¿qué pasaría si yo vengo y digo, no quiero escribir 16, quiero escribir, no sé, una O? Y me dice, me manda el mensaje, el valor ingresado debe ser un número entero. Si yo estuviera trabajando con módulos de llamadas de funciones, lo que podría yo hacer es de que aquí metería esto en una función y la llamaría, mandaría llamar la función esta de otro lado, y si me llegara a dar un error yo vengo y le digo que el valor, manda este mensaje y mando a llamar a la función para que me vuelva a pedir el número. Esa es cuestión de para que la ejecución se pudiera seguir continuando dando si en caso de que diera algún problema. Entonces sería hasta aquí el tema del día de ahora. Es corto, pero hay que tomar en cuenta, como dije, que esta tabla de excepciones no solamente se maneja, se maneja estas, pero hay más. Les exhorto de que las revisen, que se creen programas que a la hora de ejecutarlos provoquen ustedes algún error o algo, y miren qué es el comportamiento y dónde pueden haber vulnerabilidades de código que hacen de que su programa se vaya a detener en algún momento. Entonces, de aquí en adelante todas nuestras, puede decirse,
interacciones, todos van a ir incluidos con el try y el catch a la hora de corregir posibles errores, más que todo errores de usuario. Bueno, sin más preámbulo, me despido y feliz noche.